Hola amigos, soy Saraí Millán de La Galleta Perfecta. Agradezco la invitación a Cherry & Cake a grabar este nuevo tutorial. Espero que les guste. El día de hoy les traigo un proyecto de una ratoncita con moño rojo. La ratona la vamos a hacer, es el mismo cortador que usaremos de galleta, pero le haremos 3 diferentes terminados en cuanto a su moño. Espero que les guste, acompáñenme. Como les comenté el día de hoy, tenemos lo que es un set de una ratoncita con moño rojo. Entonces tenemos 3 galletas, la misma figura, y vamos a empezar a decorarlos de diferente forma. Vamos a decorar con Royal Icing, delineando todo lo que es el contorno de nuestra silueta de la ratona. Delineo, solo vamos a sacar la vuelta a lo que sería nuestro moño. Esa parte no la vamos a glasear en negro. Hacemos una curvatura simulando que ahí va a estar nuestro moño. Y rellenamos siguiendo nuestro contorno hasta que glaseemos toda la galleta. Cuando ya tenemos glaseada nuestra galleta, la parte negra, y está totalmente seca, entonces agregaremos en 3 partes lo que sería nuestro moño. Lo que vamos a hacer es glasear primero una de las partes, la parte izquierda del moño. La relleno totalmente, que quede bien cubierta. Recuerden, todo lo perfeccionamos con el punzón de Cherry. Y con Royal Icing en blanco agregaremos unos puntos a nuestro moño. Rellenaremos la otra parte, la parte derecha de nuestro moño. Alisamos con el punzón. Y de igual manera agregamos puntos blancos. Vamos a dejar secar estas 2 partes para poder agregar la parte del centro. Aquí voy a hacer un poco más amplio la parte de abajo para que luzca más el moño abierto. Mientras dejamos que seque nuestra galleta decorada con Royal Icing, ahora decoraremos nuestra segunda silueta con un poco de fondant negro. Ya que suavizamos un poco nuestro fondant negro, vamos a extenderlo. Vamos a extender que nos quede uniforme y no tan grueso, para que no tenga en exceso nuestra galleta y les encante a los niños. Este tipo de galletas pueden practicarlas, ponerse a divertir un poco con sus chiquitos o en alguna fiesta. Son muy sencillas de hacer y los niños las pueden terminar sin ningún problema. Ya que tenemos alisado nuestro fondant perfectamente, utilizaremos el mismo cortador que utilizamos para nuestra galleta. Cortamos. Retiramos el exceso, levantamos y con nuestros dedos simplemente suavizamos toda la orilla para que no queden estas rebabitas que nos deja el cortador, ya que es de metal y tiende a dejarnos algunos cortecitos irregulares. Simplemente alisamos con nuestras manos toda la orilla. Y para pegar podemos utilizar un poco de miel, o en este caso también puedes utilizar lo que sería el cake gloss. Ponemos cake gloss en todo nuestro fondant cortado. No en exceso, para que no se nos vaya a patinar de nuestra galleta. Es simplemente un poquito nada más para humedecer el fondant y que esto nos sirva de pegamento.
Tomamos nuestra galleta y aplicamos nuestro corte en fondant. Aquí está nuestra primera capa. Y a continuación utilizaremos un poquito de fondant rojo. Ya tenemos suave nuestro fondant rojo. Y lo que vamos a utilizar en esta ocasión, tenemos este moldecito. Lo pueden conseguir con Cherry & Cake. Es un kit que trae 3 tamaños diferentes. En esta ocasión vamos a utilizar el mediano. Alisamos todo nuestro fondant, que no tenga ninguna arruga o alguna grieta en la parte que va a entrar directamente hacia abajo de nuestro moño. Teniendo lisa totalmente nuestra superficie del fondant, aplicaremos sobre nuestro molde. Es un molde rígido. Cherry también tiene moldes de silicón, pero en este caso vamos a usar, para tener más volumen, este molde que es rígido y es mucho más grande. Quitamos excesos de fondant, alisamos orillas, que nos quede sin rebabitas, que no queden desperdicios. Este molde tiene la particularidad de que si ustedes no quieren que sea tanta cantidad de fondant, el día de hoy mi proyecto debe ser esta cantidad, pero si ustedes no quieren entregar un trabajo con tanto fondant por el peso, etcétera, podemos utilizar esta segunda parte que entra aquí y apretamos, nos saca todo el exceso y nos quedaría hueco nuestro moño de esta parte. Solamente que utilizando esta técnica tendrías que agregar un poquito de endurecedor para fondant y dejar secar tal vez de un día para otro o unos días antes de tu proyecto, y tendrías la misma forma pero sin relleno. ¿Ok? Este sería como un tip adicional. El día de hoy lo vamos a utilizar con relleno. Aquí está ya nuestro moño. Y lo único que haremos en este caso sería, igualmente, agregamos un poco de K-Gloss y pegamos donde va nuestro moño de la ratona. Ustedes ya para su evento, en la parte de aquí pueden grabar el nombre con una herramienta de presión y quedaría grabado el nombre del festejado, o bien dejar así liso si no tenemos el interés de que diga el nombre. Y por último, aquí le vamos a agregar un detallito más. Tomamos una pequeña porción de fondant blanco. Recuerden, amasamos un poquito antes, nada más para que el fondant esté suave y sin grietas. Ya lo tenemos suave y voy a utilizar mi rodillo. Ya que tenemos suave nuestro fondant blanco, agregaré en este caso un poquito de fécula de maíz para evitar que se me pegue, ya que estoy trabajando directamente sobre la piedra. Voy a extenderlo delgadito, no lo quiero en exceso grueso. Aquí el único que va a tener en exceso volumen debe ser nuestro moñito. Entonces realmente lo hago muy delgado. Y utilizamos lo que es nuestra herramienta con el expulsor de corte y vamos a usar un círculo pequeñito. Cortamos. Aquí tengo mi pieza. Agrego un poquitito de K-Gloss y pegamos sobre el moño. Repetimos la operación dependiendo, ahora sí que tanta cantidad de bolitas a ustedes les gusten. Y así continuamos hasta terminar todo el moño con puntitos. Para nuestra tercera galleta repetiremos el primer paso
de la galleta de fondant que ya realizamos. Extiendo negro, corto, retiro excesos, aplicamos nuestro fondant sobre la galleta. Ya que la tenemos perfectamente lisa, que ya está con todas sus terminaciones lisitas, en esta ocasión trabajaremos con lo que es nuestra tela de azúcar Shiny Lace. En este caso utilicé el Shiny Lace color perla y agregué el Jelly color rojo. Entonces tengo esta porción, ustedes lo pueden hacer en sus tapetes de silicón, de los mismos que utilizamos para sacar nuestros encajes, pero utilizan la parte posterior. Entonces ya tenemos lista nuestra tela. Lo que yo voy a hacer aquí es doblo hacia adentro las dos partes laterales, que quede hacia el centro, y después hago un doblez depende del tamaño que ustedes vayan a querer, pues ya hacen su corte. Aquí doblo una parte igual hacia el centro, donde va a ser el centro de mi moño, y mido que me quede la otra parte exactamente a la misma medida, y ahí hago un corte para retirar el exceso. Ya que corté mi tela, si se fijan, al hacer los dobleces hacia adentro, lo que queremos es que el terminado sea redondeado y no esté recto, ¿no? A que se lo hubiéramos podido hacer sencillo. En este punto lo que hago es hacer simplemente unos pliegues al centro, como drapearlo, o pueden hacer una especie de, como si quisieran hacer un acordeón en la parte del centro. Me ayudo ya con mis manos a inflarlo, separando el doblez que hicimos. Ya que lo tengamos así infladito, para pegarlo agrego igualmente un poco de K-Gloss. Ya que lo tengo así, voy a utilizar del sobrante que tenemos, que cortamos. Voy a utilizar una tira para con esto crear la imagen del centro del moño. Lo pego aquí con K-Gloss y en la parte de atrás hago lo mismo. Recuerden no jalar en exceso. Recuerden que estamos trabajando con azúcar, aunque parezca listón real. Sigue siendo azúcar y puede humedecerse de más si ponen exceso de K-Gloss y romperse. Corto el exceso y voy a dejar reposar un poquito nada más en lo que seca un poquito de las uniones y no se me vaya a desbaratar sobre mi galleta. Regresando a nuestra primera galleta, ya lo único que nos haría falta sería hacerle el centro a nuestro moño precisamente. Ya está seco y agregamos solamente en la parte central del moño una gotita de icing para hacer el relieve de la unión. Adicional a esto, aquí a nuestra galleta podemos agregarle ya al gusto en la parte negra un nombre completo o la inicial. En este caso le vamos a poner una inicial. Y así quedaría terminada lo que es nuestra carita de ratona. Regresando a la que hicimos cubierta de fondant con moño de fondant en relieve, le agregaremos una letra. Usamos fondant blanco. Extendemos
Para la letra usamos fondant blanco, suavizamos, extendemos y cortaremos nuestra letra preferida o la letra del cumpleañero. Ya teniendo el corte de nuestra letra, aplicamos un poquito de Key Gloss y ponemos en el centro de la cabecita. De esta forma estaría terminada nuestra segunda galleta decorada en fondant. Y nuestra tercera galleta, que ya tenemos una base negra, ahora ya nada más aplicaremos el moño que hicimos en Shiny Lace. Lo pegamos igualmente con algo de Key Gloss. Y lo ubicamos en nuestra galleta. Damos la forma correcta que queramos. Y así quedaría nuestra tercera galleta de la ratona con moño rojo. Este fue mi tutorial de la ratona con moño rojo. Espero que les haya gustado. Agradezco enormemente la invitación a Cherry & Cake. Soy Saraí Millán de La Galleta Perfecta y los invito a visitar nuestras redes sociales en Facebook y en YouTube. Hasta luego.